Amigos del Balance, tengan ustedes la más cordial bienvenida a esta entrevista especial. En esta ocasión nos acompaña Andrés Arauz, secretario de la Revolución Ciudadana y miembro, desde luego, de esa tienda política, y vamos a conversar un poco acerca de lo que ha sido esta decisión tomada por el Consejo Nacional Electoral en virtud de esta supuesta emergencia climática para adelantar las elecciones y también la proscripción del movimiento para impedir su participación en los futuros comicios seccionales. Andrés, ten la más cordial bienvenida a este espacio en El Balance. Hola Álvaro, muchas gracias por la invitación al Balance. Felicitaciones y muchos éxitos con este nuevo medio de comunicación. Solo quizás para comenzar una precisión, el mismo día que suspendieron a la Revolución Ciudadana en el CNE, ese mismo día, pocos minutos antes, ya reconocieron a la nueva directiva de la Revolución Ciudadana, con lo cual ahora es Melissa Zambrano, la secretaria ejecutiva de Revolución Ciudadana. Yo sigo siendo parte de la directiva, pero ya no ejerzo esa calidad, así que simplemente para aclarar aquello. Perfecto, Andrés, te agradecemos muchísimo esa aclaración. Y ya para entrar en materia de esta conversación, quisiera primero que nos des una primera impresión de lo que ha sido esta decisión tan cuestionada por parte de la mayoría del Pleno del Consejo Nacional Electoral, en el sentido de adelantar las elecciones por una supuesta proyección del clima, por un fenómeno del niño que afectaría a algunas parroquias y cantones. Eh, ¿Cómo reciben ustedes como movimiento esa decisión y cómo van a afrontar las elecciones en caso de que efectivamente se mantenga y se sostenga lo resuelto por el Pleno del Consejo Electoral? Mira, bueno, primero que el país entero debe conocer que es falso el pretexto, ¿no? No tiene nada que ver con el fenómeno del niño. De hecho, la mayoría de los estudios científicos dicen que de haberlo, el fenómeno sería más fuerte en este año, no en el siguiente. También es importante que sepan que no tiene aval técnico, ya que es un informe de la Secretaría de Riesgos, que es una institución política. La entidad técnica es del INAMI y el INAMI se negó pues a convalidar esto, al punto que su director Bolívar Erazo renunció el día de que se conoció este informe de la Secretaría de Riesgos. Y adicionalmente existe una norma de la Contraloría General del Estado que establece que los informes meteorológicos no pueden ser sustento para decisiones administrativas. Eso está escrito, es parte de nuestro acervo normativo nacional, con lo cual no hay base legal ni pretexto que valga para haber hecho dicho cambio. Las razones reales del cambio son otras, son tres. La primera, desde la perspectiva geopolítica, y es que en noviembre se van a dar las elecciones de medio término en los Estados Unidos, con su posición en enero, y un probable juicio político al presidente Trump. Noboa, su única fuente de legitimidad es el presidente Trump, y un presidente Trump semicaído debilitaría muchísimo la credibilidad de Noboa y su capacidad de asustar, chantajear y amenazar a entidades del proceso electoral como el propio CNE, con lo cual le interesa acelerar el proceso electoral para poder ejercer la manipulación del caso, que no podría ser en el mes de febrero. La segunda razón tiene que ver con la revolución ciudadana, la proscripción política que estamos viviendo y la necesidad que tienen los precandidatos de la RC de pues desafiliarse por un lado y de participar por otras fuerzas políticas en sus procesos de primaria internos, lo que conlleva a que con el adelantamiento de las elecciones se dificulta ese proceso de, por decirlo así, matriculación por otras fuerzas políticas y va a ser más difícil la participación. Y la tercera razón tiene que ver con los procesos de revocatoria del mandato y de posible consulta popular que se dé con la recientemente aprobada decisión de la Corte Constitucional de dar paso a una consulta popular de Noboa para nuevamente intentar quitarle funciones al CPCS y dárselo a su asamblea corrompida y que controla. La revocatoria, que se presentará el 24 de mayo por parte de diversas fuerzas políticas del país, recuerda, tiene 6 meses para juntar las firmas y en teoría se alcanzaría a que
se haga en el mismo mes de febrero. Adelantar en diciembre, ya la revocatoria tendría mayor dificultad en encontrar una fecha que coincida con un proceso electoral. Entonces, estas son las verdaderas razones de Daniel Noboa para haber adelantado las elecciones. Aquí ni siquiera le atribuye la decisión al CNE, es una decisión de Daniel Noboa que ha sido simplemente acatada como escribanos y esbirros que son la mayoría del Consejo Nacional Electoral. Como RC hemos planteado un recurso subjetivo, que es una especie de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Ya se ha creado la causa 050-2026 en el TCE. El día de hoy han admitido la causa, pero se ha excusado el juez sustanciador, con lo cual básicamente le ponen a dormir a esta causa, ¿no? Son parte de los procesos de manipulación de la justicia, jugando con los tiempos, como jugaron con los tiempos de la ex presidenta, le llamo yo ya así, aunque todavía es la presidenta subrogante, no en funciones como de la judicatura, como es la señora Alejandra Villasís. Andrés, ustedes para poder participar en las elecciones seccionales ya esta, con esta determinación del Consejo de adelantar los comicios a noviembre, cómo lo harán? Es decir, ¿ha habido la disposición de que algunos miembros de la RC puedan desafiliarse para encontrar un casillero en otras tiendas políticas que los auspicien y así garantizar la participación y la presencia del movimiento? Pero más allá de eso, en las condiciones actuales, con el movimiento proscrito y con un calendario tan ajustado, ¿cómo van ustedes a participar en los comicios? Mire, yo tengo la buena noticia de que la Revolución Ciudadana ha recibido muchas invitaciones de alianza o de cobijo ante esta proscripción, ¿no? Yo te digo, es una grata sorpresa que en un marco de amenazas democráticas, amenazas a la democracia, de intimidación, de chantaje a las diversas fuerzas políticas. A pesar de eso, hemos recibido muchas invitaciones, tanto de partidos nacionales como de partidos provinciales y cantonales, para acoger a las figuras y a los cuadros de la Revolución Ciudadana en sus listas, para liderarlas también y eso nos da una diversidad de opciones para poder participar este año en las seccionales. Así que la desafiliación es un requisito, ya que no puede ningún afiliado a otra organización política participar por otra salvo su autorización expresa. Como la Revolución Ciudadana está suspendida y para evitar posibles legalidades en el futuro, que digan que no, que mientras esté suspendida no puede autorizar a nadie a que participe, la desafiliación es el camino idóneo y el único que nos queda, y se lo realiza no ante el partido, sino ante el Consejo Nacional Electoral, y de esa manera la autoridad prospectiva, es decir, el precandidato o la precandidata, queda listo o lista para poder participar por otra tienda política. En caso de que esto llegue a consumarse y que efectivamente el CNE se mantenga en su decisión de adelantar las elecciones, ¿ustedes no han planteado la posibilidad de acudir ante la Corte Constitucional y presentar algún recurso de inconstitucionalidad contra esta convocatoria? Hay personas que lo han hecho, diversas organizaciones sociales y políticas ya han presentado demandas de inconstitucionalidad ante la Corte para que se bajen esta decisión del CNE. Veamos si es que la Corte está a la altura de los desafíos democráticos que enfrenta nuestro país. Creo que lamentablemente están haciendo cálculos. Vemos que ahora Novoa también les está presionando, queriendo chantajear, intimidar a través de la Contraloría y la Fiscalía y el aparato mediático corporativo, como ahora se ha convertido en un pasquín más diario del universo. Así que veremos cómo responde la institucionalidad a aquello.
Nosotros, insisto, también tenemos la ruta del Tribunal Contencioso, que pues sabemos que no va a ser exitoso, pero que puede ser quizás revisado en una instancia superior más adelante. Ahora, nosotros hacemos esto más por dejar registro histórico de nuestra inconformidad y representando la indignación generalizada de, qué sé yo, probablemente 70% de los ecuatorianos, más que porque tengamos esperanza de que realmente se decida nada, ¿no? Hacemos esto más para develar a los cómplices y chantajeados del gobierno de Daniel Noboa en una decisión tan arbitraria. En ese sentido, a pesar de que se sigue este camino, en paralelo hay una preparación logística, política, para que nuestros cuadros puedan participar por otras tiendas políticas. En una reciente entrevista haya dicho que el movimiento oficialista es el más perjudicado por el adelanto de las elecciones y que los beneficiados en todo caso van a ser el correísmo, Pachacuti y demás. Eh, ¿Cómo se lo debe interpretar? Es decir, esa lectura en principio parecería incorrecta, pero dado que la ciudadanía puede expresar cierto hartazgo por estos gestos autocráticos y este desprecio por la democracia, a largo plazo sí puede ser contraproducente para el gobierno, como el propio Novoa dice. Mira, Noboa dijo dos cosas, ¿no? Dijo lo uno y lo otro. Así que hay como citarle las dos declaraciones. La una, que él sería el más perjudicado, luego dijo que el más beneficiado. Y esto en psicología se denomina un desliz freudiano. Un desliz freudiano, un lapsus freudiano es cuando una persona tiene la mentira en su mente y la lengua le traiciona y revela la mentira en vez de decir la verdad. Eso es lo que ha ocurrido ahora. Es claramente un proceso de manipulación política con la esperanza de que ADN, como digo, al adelantar las elecciones, no sufra la pérdida de legitimidad política y de capacidad de chantaje al resto de instituciones que sí la tuviera en el mes de febrero, porque su principal fundamento de apoyo, de chantaje, de miedo que genera las otras instituciones del Estado es el apoyo que tiene por parte del gobierno de los Estados Unidos. Pero si eso se revierte y en enero se demuestra, él perdería ese poder de chantaje, ¿no? Entonces, es a eso lo que hay que ponerle atención. Me parece ridículo las afirmaciones de Novoa de que su partido sería el más perjudicado, porque si fuera cierto, le veríamos a él mismo, a su dirigencia de partido, a sus asambleístas, planteando 70 o 80 quejas en el Consejo Nacional Electoral, en el TCE y en la Corte, y no vemos ninguna de esas. La Corte Constitucional, volviendo un poco al tema anterior, continúa siendo esa última institución que garantiza independencia respecto de Carondelet. Y lo pregunto porque ya existen algunos indicios de que se está tratando de perseguir a los jueces de ese organismo a través de los organismos del Estado, la Contraloría General del Estado, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado también. Entonces, ese tipo de, de manipulación de las entidades de control para montar esta cacería de brujas en contra de los jueces, ¿no será justamente un tipo de indicio de que se los está tratando de acorralar para que definitivamente esa institución ceda a los chantajes, a las presiones y deje de controlar los abusos del poder? Bueno, la Corte no es ninguna institución santita, ¿no? Realmente ellos juegan el juego político, son cómplices de los diversos gobiernos que hemos tenido, son cómplices del gobierno de facto que tenemos. No realizaron su control constitucional y salvaguardia del sistema democrático cuando debió suceder a Noboa Verónica Abad en el año 2025. No han hecho suficiente para evitar que los acuerdos con el FMI tengan el control constitucional ordenado en el texto de la Constitución de Montecristi. Han avalado el acuerdo SOFA que permite que militares estadounidenses tengan impunidad en territorio ecuatoriano. Han avalado la presencia militar estadounidense en Galápagos cuando el pueblo ecuatoriano dijo que no. Han permitido abusos que facultan la evasión tributaria
al declarar como inconstitucional la ley que permitió que Noboa se perdone impuestos, justo 2 días después que ya se perdonó los impuestos en abierta complicidad. Han permitido que pues, el gobierno se salga con las suyas en el ámbito de la judicatura, nombrando a un fiscal encargado, permitiendo la destitución ilegal de consejeros de participación, incluyendo a Vera, a Gonzalo Albán y a los 4 consejeros de la llamada Liga Azul, sin actuar oportunamente con la celeridad que requieren estos casos de connotación nacional y que tienen incidencia en el destino democrático del país. Yo lo dije hace ya más de un año, de que se necesitaba que la Corte Constitucional tenga en consideración no solo meras formalidades, sino la necesidad de equilibrio y pluralidad en las instituciones del Estado como mecanismo de salvaguardia democrática. Y aunque les guste o no les guste, en el Ecuador ahorita la principal fuerza política es la Revolución Ciudadana, y la gente de ideología de izquierda, progresista y centro izquierda, que debe verse representada en las diversas instituciones del Estado. El hecho de que por la persecución anticorreísta hayan quitado cualquier presencia de personas de ideología de izquierda en las instituciones, incluyendo en la propia Corte Constitucional, que impidió que la doctora Angélica Porras, que largamente tenía la mejor carpeta, pueda ser parte de la Corte Constitucional, es lo que nos ha llevado a estos momentos. En todo caso, y dicho eso, obviamente hay que defender la poquísima institucionalidad que le queda al país, defender a jueces como a Ali Lozada, para que permanezca en la Corte, que no se rinda, que no se deje intimidar, que no se deje chantajear, y que pueda preservar ese espacio que, insisto, no es ningún espacio sacrosanto ni sagrado, pero es indispensable salvaguardar la institucionalidad en momentos como los que se encuentra amenazado el Ecuador. Que me parece importante, Andrés, es el proceso de eliminación de algunos partidos políticos y que también está en marcha en el Consejo Electoral. Eso también responde en medio de toda esta coyuntura, a tu juicio, a un interés tal vez de controlar absolutamente toda la papeleta, todo el proceso electoral, no solamente eliminando a estas tiendas políticas y con la proscripción del RC, sino también a través de estas elecciones apuradas en donde todos los movimientos políticos y las organizaciones políticas en general están contrarreloj para concretar alianzas y para también formar o sea, para tener cuadros que presentarle a la ciudadanía. Sí, evidentemente que hay un afán de monopolizar el proceso electoral. Ya lo vimos en anteriores ocasiones. Quienes pues participamos en la minucia del proceso electoral, sabemos todas las trampas que han venido habiendo en estos últimos 2 procesos electorales grandes, plurinominales, en donde pues desde los digitadores, los que escanean las actas, el rol de los militares con su sistema paralelo de conteo, la empresa logística. Esos son detalles que el público en general desconoce, pero que nosotros lo observamos en el día a día y nos generan gravísimas alertas. Ante eso, solo con un control electoral fuerte, con una presencia masiva de la ciudadanía el día de la elección y con un monitoreo cauteloso en los centros de escaneo y de procesamiento y luego en los recuentos, son los que pudieran impedir un fraude masivo. Pero sí, este es simplemente un elemento más de contexto público, abierto, relevante, pero de muchísimos más en donde hay amplia mañosería. Y si me permites volver un puntito rápido al tema de la Corte Constitucional, es relevante entender de por qué atacan específicamente al juez Ali Lozada. Y es el hecho de que la decisión más importante de todas, aunque no parezca, para Daniel Noboa, es el TBI con los Emiratos Árabes Unidos, que pocos ciudadanos hemos estado alertando durante los últimos meses, que se logró que requiera aprobación parlamentaria, pero que ahora pasa un examen a profundidad en la Corte Constitucional, y los jueces que puso Noboa en la última terna están buscando cómo lograr la mayoría. Recordemos que Noboa puso 3 y necesita 2 más para
lograr su mayoría e imponer este TBI que ya fue rechazado por el pueblo ecuatoriano en la consulta de abril del 2024. Con total descaro y desobedeciendo el mandato popular, Noboa ha firmado un TBI desobedeciendo, insisto, el mandato de la consulta del 2024. Como él puso 3 de los jueces en la Corte Constitucional, necesita 2 votos más y adivina por quién va. Justamente por Ali Lozada y por el señor Terán, para lograr su mayoría de 5 y de esa manera imponer el tratado bilateral de inversiones a nuestro país, cosa que sería nefasta por el hecho de que ahora los Emiratos es la capital mundial del narcolavado y es la sede de operación de la nueva Junta del Narcotráfico, como ha sido denunciada por la policía y la inteligencia europea y colombiana. Así que a estar muy atentos a eso, no hay que permitir que ocurra. El propio Noboa dijo que los TBIs eran inconstitucionales, por eso puso la reforma en la consulta popular, fracasó en aquello y ahora interpreta al revés. Dice, no, no, mentira, mentira, sí eran constitucionales y ahora por eso los firmé. Nadie se le cree eso. La Corte no se puede dejar ver la cara y no nos puede ver la cara al resto de ecuatorianos. Andrés, tú mencionabas casi al principio de esta entrevista que han recibido en la Revolución Ciudadana pedidos de algunas organizaciones políticas nacionales y también locales para concretar alianzas. ¿Se ha avanzado en conversación ya con alguna agrupación política de estas que tú nos mencionabas para concretar algún tipo de alianza? Lamentablemente no puedo entrar a detalles, no puedo informar primicias. Si te digo que hay varias organizaciones que nos han invitado, una grata sorpresa para nosotros, y ahí la única vocería autorizada para este tema es la presidenta del movimiento, Gabriela Rivadeneira. Perfecto. Perfecto. Otro tema en el mismo contexto electoral. La detención de Aquiles Álvarez, ¿tú lo leerías en conjunto con la proscripción de la RC, la eliminación de estos partidos y anticipar las elecciones? ¿Forma todo parte de lo mismo, adicionalmente a lo de la Corte que ya estábamos conversando? Absolutamente, sí, la detención de Aquiles, la triple prisión preventiva en menos de una semana, nos muestra claramente que hay una politización de la justicia con un esbirro como el fiscal Carlos Alarcón, una persona que no cumple los méritos requeridos para estar en ese lugar, que no cumple los requisitos de ser el mejor evaluado para poder ocupar esa posición de fiscal encargado. Y es realmente lamentable, ¿no? Aquí se han ensañado contra Aquiles Álvarez, al actual alcalde de Guayaquil, y que por cierto tiene un apoyo abrumador en la Perla del Pacífico para poder ser reelecto. Es importante ese asunto y garantizar su posibilidad de constar en la papeleta, como hay ya precedentes en la justicia constitucional ecuatoriana que pues sí permiten que eso pueda ocurrir. Pero eso, insisto, deberá verse ya más adelante en los momentos críticos del proceso de inscripción de candidaturas. Diana Tamaint debería renunciar a la presidencia del Consejo Nacional Electoral. ¿En algo mejorarían las condiciones de la democracia ecuatoriana con la salida de Atamaint y el resto de consejeros prorrogados en funciones desde varios sectores del país, de expertos electorales, observadores internacionales y organizaciones sociales? Se pide que ella ya deje el cargo y se le exige su salida del CNE después de años de estar en ese organismo. ¿Eso le generaría al país algo de alivio democrático? Por supuesto que generaría alivio democrático, tendríamos una nueva autoridad. Si ya pues se salen los consejeros principales que ya llevan más del tiempo dispuesto constitucionalmente, pasaría a presidir el organismo por antigüedad la consejera Elena Nájera, entiendo. Entrarían los suplentes que fueron designados en su momento, y eso le daría una bocanada de aire fresco a la democracia ecuatoriana. Sí hay soluciones para esto. Además está en proceso, parqueado, el proceso de renovación de los jueces del TCE y de las autoridades del CNE en el Consejo de Participación,
Y a pesar de que hay quejas y acciones presentadas ante la Corte Constitucional, la Corte también ha dejado ahí archivados esos procesos en vez de moverlos con celeridad para poder tener ese refrescamiento democrático que merece nuestro país. Eso es lo que tiene que ocurrir. E insisto, mucho de esto está en la Corte. No puede la Corte decir que ellos no se pueden meter cuando los procesos han sido presentados hace años. ¿Sí? La Constitución establece un periodo fijo para las autoridades del Consejo Nacional Electoral, sin excepciones, y eso es lo que tiene que cumplirse. Si es que los titulares ya cumplieron el periodo, pues tienen que ir los suplentes que todavía no lo han cumplido. Andrés, ya Esta para cerrar. entrevista y agradeciéndote por el tiempo que nos has dado en este espacio para el balance. El Consejo de Participación, ¿crees tú entonces que forma parte de este andamiaje institucional alineado a Carondelet para sostener, en este caso, a los consejeros del CNE y de esa manera que el gobierno continúe teniendo el control, un buen margen de control, si no es que completamente cooptado ese organismo, justamente para procesos cuestionados como este, ¿no? Y el pasado también, en donde Novoa no tuvo que pedir licencia sin sueldo, participó con todo a su favor, y lo propio cuando fue la consulta popular. Sí, absolutamente, ¿no? Desde que hubo la destitución, primero de Vera, luego de los cuatro de la Liga Azul, luego de Albán, hemos visto cómo el gobierno ha acomodado las fichas dentro del CPCS para tener a gente afín a su mandato antidemocrático, ¿no? Entonces, eso nos demuestra que hay que actuar, y la Corte Constitucional tiene también la posibilidad de revertir esa situación. Se han presentado acciones extraordinarias de protección respecto a esas destituciones en el Consejo. Y solo te lo dejo para tu imaginación. Imagínate que pasado mañana la Corte Constitucional decidiera aplicar la ley, el derecho, revertir con una acción extraordinaria de protección la destitución de los cuatro consejeros de la Liga Azul, y de repente la Liga Azul pasa a tener mayoría en el CPCS. Solo te lo dejo para tu imaginación, para que veas el cambio radical que implicaría en la configuración y correlación de fuerzas de nuestro país. Yo no tengo ninguna duda que cuando llegue el momento, la Corte Constitucional le dará la razón a los consejeros destituidos, porque el TCE lo hizo ilegalmente, ¿sí? Sin ninguna norma escrita, aplicando de forma retroactiva, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la Corte Constitucional, en vez de actuar con valentía, defendiendo la pluralidad democrática, el mandato popular en las urnas, lo que seguramente va a hacer es, primero, que se elijan los nuevos consejeros en las elecciones de noviembre, que se posesionen en el mes de mayo, y ahí recién darle la razón a los de la Liga Azul para decirles, sí tenían la razón, pero ya están los nuevos miembros posesionados, con lo cual salados ya no pueden volver al cargo, ¿no? Ese es el tipo de triquiñuelas, de manipulaciones, de perversidades y arbitrariedades que terminan socavando la base de nuestra democracia. Exactamente eso ocurrió en el caso del superintendente de bancos, que le dan la razón, pero dicen, pero qué pena que ya está posesionado uno u otro, y ya no puedes volver al cargo. Entonces, ¿de qué sirvió toda esa lucha? ¿De qué sirvió tener la razón si no era precisamente para revertir las arbitrariedades y que pueda posesionarse Raúl González en el caso? Y el gobierno fue al límite de armar un caso penal con un delito que no es delito, como se llama la asociación ilícita, donde no te acusan de nada en particular, sino de conversar para supuestamente planificar o tener la intención o pensar en cometer un delito. Por suerte, esto ha sido ya desechado en el campo del litigio jurídico. Hemos demostrado no solo que no hay tipo penal, que no se cumple la conducta supuestamente delictiva, que no hay nada malo en conversar, que eso no es un delito, pero además que la evidencia fue manipulada, y eso es algo gravísimo porque genera un precedente nefasto para todo el espionaje político y el debido proceso en términos de la evidencia digital forense, que en el siglo XXI cada vez será más importante. Así que el caso Ligados está ya terminado en la fase de litigio, no debería avanzar más allá y debería archivarse, dictando el sobreseimiento para todos,
pero lamentablemente sabemos que como un pilar más de la persecución política de Noboa y sus esbirros en la función judicial, esperamos pues obviamente lo peor, y es que se convoque a juicio y que tengamos que seguir lidiando con este instrumento persecutorio. Perfecto, Andrés, te agradecemos muchísimo este espacio que nos has dado para el balance. Las puertas de este naciente medio de comunicación están abiertas para que nos visites y podamos conversar sobre temas de interés, coyuntura y análisis que, bueno, en este país siempre son tan necesarios.